tengo que publicar en YouTube y pues ahí aparecen sus imágenes, sus voces. Entonces, por eso siempre me aseguro de que ustedes me den la autorización, pues para Ah, ok. evitar. Pero pues esto aquí estamos es de temas didácticos, de temas educativos, ¿cierto? Que no hay ningún problema. No, no, profe, porque se asustó luego, profe. Cuénteme. Dije, no, Brian ahora no va a dejar grabar y las explicaciones y todo lo demás. Fíjense que los videos en este tipo de temas nos ayudan mucho porque volvemos y recordamos, devolvemos, adelantamos y nos ayudan de pronto a aclarar algunas inquietudes. Entonces, pienso que es bien importante. Y son bien importantes, profe, es verdad. Sí, claro. Muchas gracias. Del tema de la sesión anterior, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud, alguna observación? No sé, profe, pues de mi parte no. Los temas han sido como más bien, digamos, dentro de lo normal y además ustedes tenían que resolver muy poquitos ejercicios. Quizás Sí, con los ¿verdad? temas de aquí en adelante, sí de pronto van a requerir un poco más de análisis, más de ponerle un poco más de lógica para el planteamiento. Les voy a compartir la pantalla para presentarles los temas del día de hoy. Entonces, ayer hablábamos de las operaciones de suma, de resta, de multiplicación y división. Quizás parezca esta pantalla un poco desordenada, pero el propósito es ese, llamar la atención de parte de ustedes porque hoy vamos a trabajar algunas funciones, como cuáles, como suma, promedio, máximo, mínimo, contar, contará y la función sí. Entonces, quizás ustedes digan, pero ¿por qué la función suma y no la función resta? ¿Por qué no trabajar con la función multiplicar o con la función dividir? Así como las operaciones que vimos en la sesión anterior. Pues resulta, mis queridos aprendices, que existe una función para la suma, pero no existe una función para la resta. Es decir, que para cuando nosotros necesitemos plantear una resta dentro de algún ejercicio, debemos hacerlo necesariamente como lo planteamos en la sesión anterior. Es decir, igual primer dato menos segundo dato o menos tercer dato y así sucesivamente. Recuerden que el orden de los factores en la resta sí altera el resultado. Entonces, quizás por eso no hay una función para la resta. Por el contrario, sí hay una función para multiplicar, pero no se llama función multiplicar, sino función producto. Entonces, con esa función, ustedes pueden realizar multiplicaciones, no necesariamente como lo hicimos ayer, sino a través de una función. Y para la división tampoco hay función, porque recuerden que precisamente para la resta y para la división el orden de los factores sí altera el resultado. Entonces, por eso lo quise colocar de esa manera para que tengamos presente que de las cuatro operaciones básicas existen función solo para la suma y para multiplicar. Pero para la resta y la división no hay funciones y debemos trabajarlas como conocemos normalmente. Muy bien, haciendo esa aclaración, entonces vamos a empezar a trabajar con las funciones para el día de hoy. Aquí en el ejercicio Parques tenemos un registro de unos visitantes a parques naturales y nacionales
en los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Y acá están los nombres de los parques. Nos piden obtener algunos resultados como el total por año, el promedio de visitas por año, el dato del mayor número de visitas y el dato del menor número de visitas. Entonces, cuando hablamos de totales, pues ya hacemos referencia a una suma. Entonces, vamos a venir y a buscar, en este caso, la función, aquí en todas, me voy a ir a buscar la función suma. Recordemos que cuando venimos a insertar una función y escogemos la categoría todo, él me trae la lista de todas las funciones que tiene Excel de acuerdo a la versión que ustedes tengan instalada. Entonces voy a buscar solo la función suma. Cuando yo le dé a aceptar, él me abre el cuadro de argumentos de la función donde me está indicando cómo debo proceder. En este caso, aquí está la función suma con cada uno de sus argumentos y dice número 1, número 2. Pero los argumentos de la función suma dice que va desde el número 1 hasta 255 números que usted puede sumar. Esos números pues deben estar escritos en formato de números porque dice que los valores lógicos y el texto se omiten en las celdas si están escritos, incluso si están escritos con argumentos. Es decir, pues él no va a sumar letras ni va a sumar valores lógicos. Como yo en este caso no necesito sino sumar un rango, pues no necesito escribir uno por uno como hacíamos ayer el ejercicio. Basta con que usted seleccione en la opción de número 1 y contraiga el cuadro de argumentos y simplemente viene y selecciona el rango que quiere sumar. En este caso, mi rango está entre B6 y B20. Si necesitara sumar más rangos, pues me voy a la opción de número 2 y sumo y agrego ahí o el número o el rango con el cual quiero sumar. Cuando yo ya tengo el rango, él me da de una vez el resultado de la fórmula aplicada. Entonces me lo está colocando en este lado y aquí al final dice resultado de la fórmula. Y al lado de la opción de número 1, pues él está colocando la información de los datos que voy a sumar. Si no es más, pues simplemente le doy a aceptar y en la celda me va a quedar el resultado y en la barra de fórmulas pues me está indicando la función que he utilizado. Igual suma entre paréntesis B6 hasta B20, que es el rango que yo quiero sumar. Y efectivamente, si yo le doy doble clic, él ya me está mostrando el rango sumado. Pero yo no necesito necesariamente hacer toda esa vuelta para buscar una función. Es decir, si usted ya conoce la función, simplemente usted escribe igual, en este caso sum, y él le va a traer toda la lista de funciones que son relacionadas con la suma. ¿Bien? Entonces él me trae como un cuadro emergente todas las funciones. Si yo la cierro un poquito más con el suma, pues me va a dejar únicamente las que tienen que ver con la suma. Y si usted se desplaza sobre cada una de ellas, le está dando la definición de cada función. Por ejemplo, suma, dice que suma todos los argumentos, suma, perdón, todos los números en un rango de celdas.
suma punto cuadrado, suma punto series y así sucesivamente. Si usted ya encontró la función que quiere utilizar, simplemente le da doble clic y ya él lo deja dentro del argumento de la función. Recuerden que la función suma nos decía cuando la mostrábamos en el cuadrito que sumaba número 1, número 2 y hay hasta 255 posibilidades. Eso es lo que me está mostrando acá. Si ven que tan pronto abre el paréntesis, está sombreada la opción de número 1, es decir, que si yo estuviera en el cuadrito, estaría ubicada en esa posición donde dice número 1. ¿Qué me resta hacer aquí? Seleccionar el rango que quiero sumar. Como no voy a sumar más datos, simplemente cierro paréntesis y obtengo el resultado. Entonces me puedo ir por el camino largo, diríamoslo así, que es ir a través del fx y buscar la función, perdón, acá, fx, y ir a buscar la función que necesito. También, si ya la conozco, simplemente le digo aquí donde dice buscar la función, escribo suma y le digo ir, y pues él me va a llevar al inicio de las funciones suma. Entonces son diferentes formas de acceder a lo mismo. ¿Cuál es la mejor? Digamos que la práctica es la que le va demostrando a usted cuál es la mejor forma. Si usted ya conoce y se ubica bien dentro de los argumentos de la función, pues es mucho más fácil empezar a escribirla. Bien, pero con la suma, también dentro del menú inicio encontramos la opción de autosuma. Dice que suma automáticamente y el total aparecerá después de las celdas seleccionadas. Observemos si yo me ubico en esta celda y le digo aquí autosuma. Él lo que hace es seleccionar el número que encuentra más cercano. Pero ¿qué es lo que debe usted hacer? Borrar y resaltar los números que quiere sumar. En este caso es el rango. ¿Sí? Y le doy Enter y ya obtengo la suma. Pero ¿qué ocurre si más bien me ubico es aquí? Debajo del último parque natural. Cuando yo le dé autosuma, él automáticamente me selecciona el rango de los números que están más próximos. Pero aquí me está incluyendo el 2015 y el 2015 no lo debo incluir porque es el año, no es un dato. Entonces lo único que yo tengo que hacer es verificar o corroborar el rango que quiero sumar. Entonces fíjense que hay diferentes formas de aplicar una función de acuerdo a la necesidad que usted tenga. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señora. Profe, ¿ese No. se puede desplazar hacia el lado, digamos, no sé si me hago entender? Ahora, sí. Ahora Eso. bien, necesitamos completar los años 2016, 2017 y 2018. Entonces, lo que me está diciendo el compañero es, yo puedo arrastrar esta fórmula hacia el lado derecho. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Que sí. Que sí. ¿Por qué es el sí? Porque cuando yo arrastro hacia la derecha, lo que estoy incrementando es en las posiciones de columna. Fíjense que el rango en la primera celda, en la primera planteamiento, estaba entre B6 y B20. Es decir, el rango de las filas está entre el 6 y el 20. Pero el rango de la columna es solo de la columna B. Cuando yo arrastro hacia la derecha, el rango de las filas se mantiene, es decir, entre 6 y el 20. ¿Qué se está incrementando aquí?
la posición de la columna, que ya no es el B, sino el C, y así sucesivamente. Entonces está el D y está el E. Por eso, en este ejercicio puedo arrastrar hacia la derecha y no hay ningún problema. ¿Sí es claro? Sí, señora. Muy bien. Ahora me piden, dime, ¿alguna pregunta por ahí? No. Bueno, No, señora. entonces, ahora, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Que calcule el promedio. Cuando a mí me dicen calcule el promedio de edades, ¿qué es lo que estoy haciendo yo como operación? ¿Cómo así, profe? No entiende la pregunta. Pues, como Cuando a ti te la... dicen, Pues el más Brian reciente. tiene 22 años, o Brian tiene 20 años y Olga tiene 40. ¿Cuál es el promedio de edades de ellos dos, entre Brian y Olga? ¿Qué operación hacemos? ¿Una resta? Una resta para calcular el promedio. ¿Quién me dice? La división, ¿no? División, bueno, calienticos. Cuando yo hago el promedio de números, entonces lo que yo hago es sumar primero y luego dividir Entre la cantidad entre la de cantidad. Entonces, si seguimos con el ejemplo de las edades, entonces 20 más 40 serían 60. Dividido en 2, porque solo es Brian y Olga, el promedio de edades es de 30. 30. ¿Sí? Ok. Eso es lo que hacemos matemáticamente. Pero en Excel hay una función que se llama promedio. La voy a ir aquí a todas. Y esa función lo que hace es eso, sumar y dividir los datos que yo selecciono. Entonces, por acá está la función promedio, que dice que devuelve el promedio, es decir, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, matrices, nombres o referencias que contengan números. Al igual que la suma, yo no puedo sacarle promedios a los nombres. No puedo decir cuál es el promedio de nombres entre Brian y Olga. No existe esa posibilidad, pero sí existe entre las edades que son datos numéricos. Entonces, al igual que la suma, la función promedio tiene esta presentación. Aquí está el nombre de la función. Dice número 1, número 2, hasta 255 argumentos, pero yo solo puedo seleccionar o solo voy a seleccionar el rango de los datos de esos parques naturales. Ojo cuando yo estoy seleccionando. A veces, como cuando hice el autosuma, que él me escogió el 2015 y el 2015 pues no es un dato para sumar ni para sacar promedio, tampoco los totales, porque a veces por error incluimos datos como totales y pues ya el promedio se va a ver alterado. Nosotros siempre debemos fijarnos en los datos a los cuales queremos aplicar, en este caso, la función promedio. Como ya tengo el rango seleccionado, le doy a aceptar y él me coloca el dato que equivale al promedio de ese rango de datos. Al igual que la función suma, puedo arrastrar para obtener el promedio de los años siguientes, sin ninguna dificultad. ¿Preguntas de la función suma y promedio? No, señora, por mi No, parte no. señora. Bueno, ahora me están pidiendo que entregue el dato del mayor número de visitantes. Entonces, existe una función que se llama max,
también la voy a buscar de la forma larga. Y aquí está la función max. Dice que devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Le doy a aceptar, me abre el cuadro de los argumentos. Se parece mucho a la función suma y promedio, pero pues acá dice es max. Selecciono el rango que necesito verificar y cuando le dé a aceptar, pues él va y de la lista que yo seleccioné, va a verificar cuál es el número más grande que hay ahí. Y ese dato me lo trae. Supongamos que cuando se hizo una revisión, se encontró que hubo un error de digitación y hay que cambiar un dato. Listo. Lo cambiamos. ¿Qué ocurre con lo planteado? Pues automáticamente se está actualizando. Fíjense que ya ahora el mayor número de visitantes fue un parque que tuvo 10 millones de visitantes. ¿Sí? Voy a darle control Z para regresar. Preguntas. ¿No? De la No, misma señora. forma pasa con los mínimos. De la Min. misma forma pasa con el mínimo, que existe una función que si hay una Min. max, ahora se llama min. Es igual min. Y fíjese que dice que devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Abro paréntesis y selecciono el rango que quiero verificar y acá obtengo el valor mínimo, igual que las anteriores, arrastro y de cada rango me va a traer el valor mínimo. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí ya vimos suma, promedio, máximo y mínimo. Rapidísimo, en un solo ejercicio. ¿Qué es lo que hay que tener aquí? Ubicar la función y ubicar el rango al cual le quiero aplicar la función. Porque no es más, en todo lado es el mismo argumento. Max, min, promedio, máximo. ¿Qué es lo que quizás nos puede producir un error? Que nosotros escogemos los rangos que no son o que no corresponden y pues eso hace que se altere los resultados. Muy bien. ¿Qué pasaría si a mí me dicen cuántos parques hay? Parques hay en la lista. Entonces, puedo obtener ese dato de varias maneras. Uno rapidito es que usted seleccione el rango y aquí en la barra de estado dice recuento 15. Es decir, él me dice que el número de celdas seleccionadas que contienen datos son 15. Entonces yo ya rápidamente podría seleccionar el rango y la barra de estado me dice que hay 15. Entonces esa es una forma. Lo mismo con la suma. Mire, cuando yo selecciono números, entonces acá me está sacando promedio, recuento y suma en la barra de estado. Pero pues son datos que si yo quito la selección, pues desaparecen. En cambio, pues mejor lo dejo planteado con las funciones que corresponden. Bien, entonces existen también una función que me permite contar y en este caso la función contar lo que hace es contar el número de celdas de un rango que contiene números. Aquí entonces, a diferencia de las demás funciones que acabamos de ver, no dice número 1, sino valor 1, valor 2. Señora Pero Olga, dime. disculpe, es que yo no vi dónde dice usted que recuento 15, recuento o algo así, para Mira, saber cuántos parques hay.
Yo selecciono acá El rango, sí. y aquí en la barra de estado, aquí en la parte de abajo. ¿Sí lo estás viendo donde tengo el mouse? Ah, sí. Ahí dice número de celdas seleccionadas que contienen datos. Entonces, recuento 15. Si yo selecciono rangos numéricos, entonces fíjate que me aparece el promedio, el recuento y la suma en la barra de estado. ¿Sí lo viste ahora sí? ¿Sí? Bien. Pero les decía que si yo selecciono o quito el rango, pues se me va a quitar el resultado. Entonces, por eso lo mejor es utilizar funciones para plantear estos resultados. Entonces, una opción es la función contar. Y la función contar dice que cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Entonces, si yo le doy a aceptar, aquí está el cuadro de argumentos de la función. Aquí dice valor 1, valor 2, y hay hasta 255 argumentos que puedo contar. ¿Qué rango puedo seleccionar para contar? Recuerden que él me dice que debe ser un rango que contiene números. Entonces, en este orden de ideas, pues puedo seleccionar cualquiera de estos rangos, porque contienen números. Entonces, si yo selecciono ese rango y le doy a aceptar, fíjese que la cuenta me da 15, porque estoy seleccionando el rango de número de datos que contienen números. Otra forma de contar a través de una función es la función contar a. En esta función contar a, entonces lo que me está diciendo es que cuenta el número de celdas no vacías de un rango, es decir, celdas que no estén vacías. Cuando yo le dé a aceptar, entonces puedo venir y escoger este rango de datos, porque ahí no hay celdas vacías, ahí hay texto. Entonces le doy a aceptar y aceptar, y también la cuenta es 15. Entonces, ¿cuál es la diferencia de utilizar contar y de utilizar contará? Que cuando usted utiliza la función contar, necesariamente el rango que usted seleccione debe contener números. Pero cuando usted selecciona la función contará, puede seleccionar cualquier rango donde no hayan celdas vacías. Entonces, cualquiera de las dos me sirve para contar información que haya en un rango. Señora Olga, Dígame. ¿y cuando hay celdas vacías entre el rango, se puede filtrar? Se pueden filtrar y entonces hay una función que se llama contar punto blanco y esa lo que hace es contar las celdas que están en blanco. ¿Sí? Entonces, depende de lo que usted necesite, en este caso, contar. Si necesita contar celdas que contienen datos, pues utilizará contar o contará de acuerdo a la información que haya ahí. Pero si usted necesita contar celdas vacías, pues utilizará, perdón, la función contar punto blanco, que esa la vamos a ver más adelante. ¿Alguna otra pregunta? No, señora. Bueno, entonces de esa manera ya hemos visto estas funciones, 2, 4, 6, que no son las más fáciles, pero sí son quizás las más utilizadas. Entonces está la función suma, producto, máximo, perdón, suma, promedio, máximo, mínimo,
contar y contará. Muy bien. Ahora tenemos una última función que ya es un poco más diferente a las planteadas aquí, porque esa función lo que hace es un análisis de un planteamiento lógico que usted hace de acuerdo a al enunciado del ejercicio y va a determinar una respuesta para una condición verdadera y una condición para una respuesta falsa. Aquí en el ejercicio que dice varios, tenemos varios ejercicios, varios planteamientos que quizás nos ayuden a aclarar un poco más sobre esta función. Miren lo que tenemos acá. Tenemos unos alumnos del 1 al 9 con una nota. Esta es la nota que sacaron. Y nos toca definir el resultado. Pero, ¿cuál es la condición que nos están colocando para que esos alumnos aprueben la materia? Es que deben haber sacado una nota mayor a 70. Entonces, si yo hago el análisis a ojo, pues el primer alumno aprobaría, el segundo no, ¿cierto? Porque el segundo sacó 65, menor a 70. Entonces, digamos que lo que nosotros queremos es no hacer ese análisis a ojo, sino a través de una función. ¿Qué función es la que nos sirve? Entonces nos sirve la función sí. Esa función sí, permítanme un momentico, la buscamos por acá. Esa función sí lo que hace es mostrarme, ya estoy cerca, dice que lo que hace es comprobar si se cumple la condición y me devuelve un valor si se evalúa como verdadero o otro valor si se evalúa como falso. ¿Cuáles serían nuestros argumentos de esta función? A diferencia de las funciones que acabamos de ver, la función sí tiene 3 argumentos. Uno, que es la prueba lógica, que es donde vamos a verificar si se cumple o no la condición, un valor sí verdadero y un valor sí falso. ¿Cuál creen ustedes que sería el planteamiento de la prueba lógica para saber quiénes aprobaron y quiénes no? No es el rango de las notas. No es el rango, es la nota. Ah, bueno, O sea, la yo nota. debo verificar, es la nota de cada estudiante, ¿sí? Porque aquí no aprobamos el grupo de estudiantes, aquí aprobamos es estudiante por estudiante. Pero entonces ya Entonces, después de hacer esa se puede arrastrar y no se exactamente, coge el rango. exactamente. Entonces yo lo que cojo es la nota del primer estudiante y comparo si esa nota es mayor o igual a 70, que es el tope. Ese es el punto que me dan para aprobar. Si esa condición se cumple, entonces, ¿cuál es la respuesta verdadera? Aprobó. Aprobado, ¿cierto? Y si no se cumple esa condición, pues si no he aprobado, pues simplemente no aprobado. Y le doy a aceptar y listo. Ahora, como dice el compañero, entonces arrastro y de esa manera puedo verificar quiénes aprobaron y quiénes no. Entonces, aprobado, no aprobado, 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 no aprobado, aprobado. Resulta que hubo un compañero estudiante que dijo, profe, revíseme las notas que yo necesito saber si algo puedo hacer. Entonces se le revisaron las notas
y resulta que sí hubo un error y el alumno 2 no sacaba 65, sino 75. En el momento en que se le actualiza la nota, pues automáticamente se le actualiza su resultado, porque todo está formulado. ¿Bien? Profe, qué pena, es que se me fue el internet y Ajá. no vi esa parte Bueno, espera, del... ya ahorita seguimos explicando los otros ejercicios. Señora Olga, Señor, Ah, disculpe, es que yo en mi cabeza tengo algo así con la función sí, pero diferente. Es que a mí dime. en su momento que me lo intentaron enseñar, el profesor que lo hizo me hacía utilizar el punto y coma para separar los... Ah, bueno, esto es porque aquí lo estoy trabajando con el cuadro de argumentos, ¿sí? Pero si yo escribo la función, es decir, si yo lo voy a hacer aquí, igual si abro paréntesis, entonces fíjense que está la primera parte que es la prueba lógica. Entonces, tomo la nota y verifico si esto es mayor o igual a 70. Para pasar al siguiente argumento, si ve que aquí hay un punto y coma, la misma función le está diciendo a uno. Entonces, punto y coma, y quedo en el valor si verdadero. Aquí como yo soy la que lo estoy escribiendo, entonces el aprobado debe ir entre comillas. Punto y coma para que me pase, perdón, al valor si falso, que en este caso es no aprobado. Cierro comillas y cierro paréntesis. Esto es si yo lo escribo directamente la función. Pero si utilizo el cuadro de argumentos, pues no necesito ni poner el punto y coma, ni poner las comillas en este caso. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro ahora sí? Sí, señora, gracias. Muy bien. Ahora resulta que el ejercicio solo me dice que el resultado es aprobado o aprobó. No me está diciendo que en el caso de que no ocurra nada, coloque algo. Entonces aquí en el no aprobado, yo puedo colocar comillas, espacio, comillas, para que cuando no se cumpla la condición, simplemente no coloque nada, lo deje en blanco. ¿Sí? Esa es una opción. La otra es que si usted no coloca definitivamente nada como respuesta falsa y le da a aceptar, entonces en las condiciones que sean falsas, pues él va a completarla con la palabra falso. Entonces son algunos tipsitos para que ustedes se den cuenta. Lo mismo puede ocurrir aquí en aprobado. Si usted deja comillas, espacio, comillas, pues no aparece la palabra aprobado, sino en blanco. O si no le escribe nada, entonces en este caso aparecerá es verdadero. ¿Preguntas? Y si en el caso de pronto que yo quiera saber entre esos, que, ¿cómo se podría decirle? Entre esos resultados intercalados que aprobó, no aprobó, aprobó, no aprobó, quiero saber cuántos aprobaron Ah, bueno, eso únicamente. ya es una función contar, pero con una condición, que es la función contar.sí, que la vemos mañana. Mañana me acuerdas de cuando veamos contar.sí, cómo se hace para obtener estos resultados. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a continuar con los ejercicios de la función sí, pero quiero pedirles un momentico. Analicen este ejercicio, el planteamiento. Voy a contestar un correo de la coordinación. 2 segunditos y ya. El ejercicio es el planteamiento, es el siguiente. Tengo unos carros del 1 al 9 con unas velocidades, unos kilómetros por hora.
Queremos plantear la función para determinar quiénes tienen infracción, teniendo presente que si la velocidad es mayor a 80 kilómetros por hora, el vehículo le aplican una infracción. Analicen cómo plantearíamos la función sí en este caso. Voy a silenciar el micrófono mientras contesto el correo, pero les voy a dejar la imagen. Pero se puede hablar. Eso es el minuto de Dios. Deje dormir Elgin, Víctor. Muy bien, ya regresé. ¿Cuál sería la solución para este ejercicio? Pues yo ya la hice, profe, pero pues no sé. Bueno, dígame. Entonces ponemos la función de sí. Entonces, busco la función. Ahora, como la acabé de utilizar, está en las usadas Usada recientemente. recientemente. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Entonces, prueba lógica ponemos... Ay, espera un momento porque ya me perdí. Entonces, como prueba lógica Ujú. ponemos La H4 H4. H4, muy bien. mayor Mayor. 80. Aquí hay que tener cuidado con el O el mayor o igual. igual, ¿sí? Sí, Entonces, señora. mayor o igual a 80. Muy bien. Pues como ahí dice que es mayor a 80, entonces no dice... ¿Sí me hago entender? Ahí Lo abajo que dice si pasa, la... sí, pero entonces aquí es mejor siempre tomar la base del número que nos están diciendo. Tienes razón, pero si yo lo dejo estrictamente mayor a 80, tendría que ser a partir del 81, ¿sí? Ah, ok, Pero profe. tienes razón, muy bien. Si esa condición se da, ¿qué pasa? Hay infracción, entonces ponemos infracción. Infracción, ¿sí? Y pues yo en el valor falso pues puse que no infracción. No hay No, infracción, sí. muy bien. Ya eso fue todo. Aceptar. Y entonces Se aquí arrastra. se arrastra y habrán unas personas que sí tienen infracción, otras que no cometieron infracción. Excelente. Vámonos al otro ejercicio que hay aquí. Este tiene varios ejercicios, pero quiero hacer este de uniforme porque aquí lo que tenemos son unos alumnos con la clasificación de género femenino masculino. Dice que los alumnos que son de género F tienen uniforme de gala. Entonces es muy parecido, solo que aquí voy a comparar este dato y voy a decir que si ese dato es igual a F, pero la F la tengo que escribir entre comillas porque es un dato de texto, de letra, ¿sí? No es un número. Entonces, por eso, cuando usted vaya a comparar con letras o con palabras, la palabra debe ir entre comillas. Si eso es verdad, entonces coloque uniforme de gala. En caso contrario, pues no le coloque nada. Y le damos aceptar. Entonces aquí habrá algunos que tienen uniforme de gala y otros no tendrán que usar uniforme.
Entonces, para resumirles, mire lo que les quiero mostrar. Si usted está comparando en la prueba lógica números, usted puede plantear que los números sean iguales o que los números uno sea mayor que el otro o que sea menor, perdón, o que sea mayor o igual o que O sea menor igual. menor o igual. Tiene cualquiera de estas posibilidades. Pero lo que, si usted va a comparar son letras o palabras, la única condición es que sean iguales. Si usted tiene claro, perdón, si usted tiene claro eso, cuando esté planteando la prueba lógica, no va a tener ningún problema. ¿Sí? Sí, señora. Preguntas, inquietudes, comentarios. Profe, Dime. ¿hay algún problema si hay, digamos, en los de la letra M se le pone normal? En los de la letra, ¿qué, perdón? O sea, en vez, digamos, para los de la letra F es gala, ¿sí? Y Sí. para los de la letra M, o sea, Sí, si no, le puedo poner normal, profe. como quiera, Ah, no hay ok. problema. También sabe que me hiciste acordar, fíjate que aquí estoy comparando con la F. Cuando yo estoy haciendo este tipo de comparaciones en Excel, las minúsculas y las mayúsculas no importan. Señora, Dime, o sea, yo había podido escribir F minúscula y el resultado siempre se mantiene. Cuando yo estoy comparando, lo que sí debo tener cuidado es con las tildes y cómo se escriba la palabra, es decir, como con la ortografía. Pero que si son minúsculas o que si son mayúsculas, eso no afecta para nada. Cuéntame ahora sí la pregunta que tenías. no, señora, es muy molado preguntar que cuando los caracteres son así en la ortografía, que si tienen tildes y esas cosas, si hacía alguna interrupción. Sí, sí, porque tú estás escribiendo, es más o menos si tú compararas, no sé, que tú escribieras acá, por ejemplo, corazón, corazón es igual a corazón. Es más o menos como si tú compararas eso. Si tú escribieras corazón con Z es igual a corazón con S, no. Entonces la ortografía sí tiene mucho que ver, pero si tú escribes corazón igual a corazón, es decir, mayúscula es igual a minúscula, sí, no hay ningún problema. Esto es correcto y esto está mal, porque en uno hay un corazón con Z y en el otro un corazón con S. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando estén comparando texto, deben tener cuidado la ortografía. Esas son como de las recomendaciones. Cuéntame, Laura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Yo pienso que las preguntas y las inquietudes salen cuando estén resolviendo los ejercicios y los diferentes planteamientos. Pues, profe, yo tenía, bueno, No, dime. pero no es a la de varios, sino al tema de vendedores, Vendedores. la anterior, eso. Vendedores, listo. Quería saber esa comisión, ¿de dónde la sacamos? Mira, acá dice que el total, dice, para la siguiente tabla de vendedores, calcular el total de la venta. Sí, señora. Incluye una comisión base para cada uno del 3,5%. Entonces aquí el total es igual A la a la casilla, venta, sí, por por, este porcentaje adicional
Ah, yo pensé que era con la del que arriba decía comisión base, profe. No, ese comisión base es para la comisión, que es el tres coma Ah, cinco ok, por ok, ciento. ok. ¿Sí? Sí, señora. ¿Lo fijas? Ah, no, 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 no. Ahí no es el No, 10. porque aquí no se Sí, no. fija. En el otro, en el de la En el otro, sí, comisión, sí señora. se fija. Sí, señora. ¿Listo? Ah, ok, profe. Entonces, digamos que hay que hacer en estos momentos. Ustedes verifiquen todos los ejercicios que hay planteados y pues aquí es donde van a empezar a resultar las dudas y las inquietudes, porque en todo lado, el compañero que ya le explicaron la función, sí, en todo lado la función tiene los mismos argumentos, en todo lado, que son estos tres: prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. ¿Cuál es el quid del asunto? Que usted plantee bien lo que le está planteando el ejercicio y pueda determinar cuál es la prueba lógica y las dos respuestas, la verdadera y la falsa. Si usted plantea eso, no va a tener ningún problema con la función, porque explicarles más de la función, pues no hay sentido. Lo que hay que poner en práctica ahora es todos los diferentes planteamientos que pueden existir para trabajar con esta función. Entonces, la invitación, mis queridos aprendices, es a que empiecen a revisar estos ejercicios. Nosotros tenemos clase el día Hasta la otra semana. hasta la otra semana, el 24. Sin embargo, si ustedes tienen dudas de los ejercicios, me escriben o esperan hasta ese día y aclaramos todas las inquietudes. No hay ningún problema. Ah, profe, ¿cuáles guías quedan para subir este domingo? Qué pena. ¿Qué actividad? Uy, caramba, ahí sí me corchó. Creo que las que tienen para subir hasta este domingo son la 1 y la 2. Ah, O ok, sea, está hasta bien. la de ayer. La de hoy, no, inclusive la voy a correr. Voy a correr la E3 para que les quede plazo de entregar no hasta el 23, sino hasta el 30. Aquí lo estoy escribiendo. Entonces la E1, E2 y E3 No, E1, hasta el no, 30. E1 y E2 Para el domingo. hasta este 23. Ok. Ah, Y la E3, o sea, la de hoy, es hasta el 30 de mayo. ¿Por qué? Porque pues pueden haber dudas, entonces las aclaramos el próximo lunes. ¿Sí? ¿Les parece? Señora. Sí, profe, sí, sí me parece. Sí, profe, sí, señora. Bueno, entonces, mis queridos, a trabajar, a ponerse a mirar cómo van a desarrollar esos ejercicios. Ustedes que están tan juiciosos y tan ordenados haciendo las actividades, entonces a trabajar con estos ejercicios de E3. Profe, es que no sé, es que tengo una duda de la solución de este. Pues me sé las funciones y eso, pero no sé si lo estoy haciendo de manera correcta, la de vendedores. ¿Será ¿Cuál? que me puedes permitir presentar pantalla? Claro que sí, entonces espérate, dejo de presentar, presenta tú. Mm. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, Hasta un momento. Es mira, es acá, listo. Entonces dijimos que el total, Ajá, acá en el total es eh, esta casilla, o sea, el 120 por el ajá, porcentaje adicional, ¿sí? sí,
Ahí ya me dio ese resultado. Y la comisión es, yo puse que era 120.000 Sí, por el 3.5%, la fijé y volví a sí. sumar esto, ¿sí? Entonces ahí ya me arrojó este resultado. Ujú. El valor a pagar, sumé estas dos casillas. Que el total y el total de la comisión. ¿Sí, ese sí está bien? ¿Sí va así bien? Sí, sí está bien. Ay, ok, pues acá fue ya tú lo que nos acabaste de La explicar, suma, promedio, máximo. ¿Y ese 6 cómo lo obtuviste? con la Con función la de función contará. contará. Muy bien, perfecto. Ahí voy bien. Ahí vas perfecto. Ah, listo, dale, profe. Ya era solo esa dudita. Bueno, Listo, vas profe. muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces nosotros nos vemos hasta el próximo lunes, es decir, que les deseo un feliz día, un feliz fin de semana. Estas semanas están corriendo muy rápido. Y quedo atenta, mis queridos aprendices, a cualquier pregunta. Ya recibí sus aclaraciones, sus eh, actividades para completar. Solo me falta la de la compañerita que me envió ayer, las evidencias. Ahorita la califico y completo el cuadro de notas hasta Word 1, Word 2, Word 3. Y empiezo a calificar Excel 1 y Excel 2. Sin embargo, tienen plazo hasta el domingo para enviarlo. Vale, profe. Bueno, entonces un abrazo, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Vale, profe. Gracias. Igualmente, que tenga un buen día Igualmente, y un feliz fin de Gracias, semana. profe, chao. Chao, profe. chao. Gracias. Hasta Buen luego. día para todos. Igualmente. Gracias, profe. Chao, que esté muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe, muchas gracias.